¿Existe una sola forma de liderar? ¿Podemos temerle a un líder? Es más, ¿podemos liderar a otras personas sin conocernos y sin liderarnos a nosotros mismos? ¿Cómo están? En la sesión anterior hemos hecho un recuento, hemos conocido las habilidades blandas y su importancia, y dentro de ellas hemos hablado del liderazgo y de que existen más de una forma de liderazgo, varios tipos de liderazgo. Hoy vamos a conversar con el profesor Carlos Villavicencio, que nos acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Carlos Villavicencio es administrador de profesión, tiene una maestría en gestión del talento humano, además es docente de cursos de diplomaturas, de cursos como liderazgo empresarial, liderar personas y grupos, negociación, cómo liderar fuerzas de ventas, que implica un tipo de liderazgo diferente. Y con Carlos vamos a conversar hoy sobre los tipos de liderazgo y vamos a intentar eh, asignar, atribuir o clasificar de alguna forma a líderes que conocemos todos, dentro y fuera de la política, por cierto, para ver qué tipo de liderazgo es el que ejercen, qué tipo de líderes son ellos. Pero antes de eso, quisiera tomar la pregunta inicial, Carlos. ¿Podemos liderar a otras personas sin haber aprendido a liderarnos a nosotros mismos? Excelente pregunta, Carlos, gracias por transmitírmela. En general, hay una frase que a mí me gusta usar mucho con respecto a lo que se refiere al liderazgo y es la que, digamos, inicia la dinámica del liderazgo en uno mismo. Esta frase dice algo más o menos así, dice, un buen líder es aquel que primero se lidera a sí mismo y luego lidera a los demás a través de su comportamiento y de su ejemplo. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que evidentemente para lograr cambios importantes en las personas que nos rodean, ya sea nuestro equipo de colaboradores, en las organizaciones, primero tendríamos que haber implementado estos cambios, estas mejoras en nosotros mismos. Eso implica un nivel de autoconocimiento importante que nos permita conectarnos con aquellas oportunidades de mejora o aquellas cosas que podemos reforzar en nosotros mismos como líderes para luego trasladarla a aquellas personas que intentamos liderar, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante primero generar un autoliderazgo y a partir de esto poder pretender liderar a las personas que nos rodean, que están en nuestro entorno. Digamos que creo que todos de alguna forma ejercemos una posición de liderazgo en alguno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Puede ser Correcto. en la familia, en el grupo de amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en algún proyecto. Pero si tuvieras que priorizar un par de habilidades o de aspectos que una persona que es, digamos, nombrada o se ve en una situación en la que debe ejercer de forma obligada y rápida un liderazgo, ¿cuáles son las primeras cosas en las que debería preocuparse esa persona que de un momento a otro, por ejemplo, asume una posición de jefatura porque el jefe anterior salió por X motivos y le toca a él ahora liderar un equipo grande o pequeño? ¿Cuáles son las cosas que debería preocuparse inicialmente? Correcto. Una de las primeras características importantes dentro de una persona que tiene que ejercer un liderazgo es una alta capacidad de comunicación efectiva con las personas que lo rodean, ¿verdad? Es saber, y la comunicación, vamos, en ambas direcciones, es decir, saber hacer llegar un mensaje, estar seguro de que el mensaje ha sido entendido correctamente, pero también ser un buen receptor de mensajes, es decir, escuchar a las personas, estar siempre disponible para poder ser receptor de lo que las personas necesitan, de lo que el equipo requiere para poder llevar a cabo una tarea. Y lo segundo, desde mi punto de vista, un elemento importante dentro del liderazgo es que el líder debe vivir en base a una escala de valores muy sólida que sustenten su comportamiento. La capacidad de influencia que debe tener un líder se ve bastante reforzada en la medida que las personas vean que el líder vive de acuerdo a lo que predica. El ejemplo que puede mostrar a las personas es un potenciador, es algo que amplía su capacidad de influir. Entonces, dos características, saber comunicarse de manera efectiva y vivir en coherencia con una escala de valores sólida que haga que las personas se sientan más influenciadas por la imagen del líder, ¿no? Ok. Vamos a hablar ahora de un tipo de liderazgo en el que tal vez
esto no se cumpla, y esto de predicar con el ejemplo, sino se lidera de otra forma, y es el liderazgo autocrático, ¿no? Es esta modalidad en que el líder tiene todo el poder en sus manos, puede obligar a las personas a hacer determinadas cosas o a no hacer determinadas cosas. Cuéntanos un poco más sobre esta forma de liderazgo. Correcto. El liderazgo autocrático es un estilo de liderazgo, como bien has dicho, es un liderazgo que se aplica en determinados contextos y que también tiene que ver mucho con las características personales de la persona, del líder, ¿verdad? Un líder con una estructura emocional muy, digamos, inflexible, muy radical, tiene una tendencia a implementar o a desarrollar este estilo de liderazgo. Eh, Como bien has dicho también, es un estilo de liderazgo que concentra el poder, todo el poder en la figura del líder. No busca, digamos, empoderar a las personas que están a su alrededor, ni generar participación de las personas que lo rodean. Esto de alguna manera, en algunos contextos podría resultar útil, pero, digamos, es muy peligroso cuando una persona acumula el poder en sí misma, ¿verdad? Pero, digamos, funciona en algunos contextos, sí. Digamos, en el ámbito militar, por ejemplo, en el ámbito castrense, ya sea donde hay que cumplir órdenes a rajatabla, porque las cosas se hacen o pueden surgir problemas mayores, quizás es un liderazgo, un estilo de liderazgo que podría caer bien, bien encuadrado. Pero en general, para un liderazgo social, para un liderazgo empresarial, para un liderazgo comunitario, es muy peligroso que una persona concentre en sí misma todo el poder y no genere participación de las personas que están a su alrededor, ¿verdad? ¿Hay alguna percepción que dice, algunos casos, eh, o los peruanos en general, nos hace falta mano dura, ¿no? Nos hace falta alguien Correcto. que nos haga hacer las cosas porque no somos obedientes y necesitamos alguien que nos ponga orden? ¿Crees eso? ¿Compartes esa visión de que nos falta como sociedad una mano dura y un líder autocrático? Correcto. Mira, quizás esta forma de pensamiento deviene, digamos, resulta del hecho de que nosotros como pueblo peruano somos un pueblo que ha vivido o viene con una generación de años y siglos quizás en los que hemos vivido siempre sometidos a una autoridad autocrática. Somos un pueblo de raíces que han sido sometidos, dominados durante mucho tiempo en el desarrollo de su historia y que estamos acostumbrados quizás a eso. Y las costumbres que ahora nosotros tenemos es que nos tienen que obligar a hacer las cosas para poder hacerlas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles, la policía tiene que salir a las calles para obligarnos a hacer algo que quizás nosotros, sin esa influencia de la fuerza, no tendríamos que hacer. Pero la pregunta, respondiendo a tu pregunta, ¿es necesario? En la medida de que el peruano no entienda de que hay cosas que hacer porque son buenas para nosotros, siempre vamos a demandar este tipo de liderazgos que quizás no sean los más adecuados de un contexto social, ¿no? Sino demanda mucho la conciencia social de las personas de que cada uno tiene que hacer las cosas de una manera adecuada, ¿verdad? Pensando en el bienestar de sí mismo y de la sociedad en general. Pensando en líderes políticos ya, en el ámbito político es evidente que la concentración de poder no lleva a ningún buen puerto, De pero ninguna manera. a ver, históricamente tenemos ejemplos como, no sé, como el de Hitler, por ejemplo, un líder Correcto. evidentemente autocrático y que concentró mucho poder, y además con ciertas características, como dices, personales que complicaban el asunto. Yendo al ámbito local de Perú, dirías, por ejemplo, de los últimos presidentes que hemos tenido, eh, Alberto Fujimori era un líder autocrático. Mira, la figura de Alberto Fujimori tendríamos que analizarla bajo dos contextos, quizás en un primer periodo en el cual es una persona que tiene que luchar o enfrentarse a una situación muy complicada y en la que tomar las riendas en un contexto se volvía importante. Recuerda que tuvo un apoyo muy fuerte de las Fuerzas Armadas y eso hizo de que él concentrara mucho poder. Eh, pero de alguna manera también el hecho de que generar el desarrollo de las personas en un contexto determinado, en un momento determinado que
implicaba el tener que salir de una situación muy complicada para el país, quizás sí lo volvió un líder con características autocráticas en determinado momento. Sin embargo, ya podemos darnos cuenta desde ahí de que la concentración de poder en una sola persona no era algo que podría ser tan beneficioso como para poder confiar en un liderazgo de esa naturaleza, ¿verdad? Una frase que dice, no, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Correcto. Eh, Vamos a otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo burocrático, ¿no? El líder aplicadito, digamos, que hace las cosas Exactamente. según la receta. ¿Qué cosa caracteriza ese estilo de liderazgo burocrático? Bueno, las características como tal cual has dicho, ¿no? Es un liderazgo que se apega estricta y restrictamente, diríamos, a la receta, ¿no? Es decir, si, llevándolo al ámbito de la cocina, si la cebolla hay que cortarla cuadrada, así dice la receta, pues la tengo que cortar cuadrada, porque si no siento que no me va a salir bien. Entonces, no da campo, no deja espacio para poder implementar alguna idea innovadora, alguna idea creativa. Resulta útil, quizás en algunos contextos sí. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la situación actual en la que nos encontramos, en la que, por ejemplo, para poder encontrar la solución a esta enfermedad, hay que seguir ciertos procedimientos que se apeguen a las normas y al reglamento y a los procedimientos, sí. Hay que seguir, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna tiene que seguir un proceso establecido y hay que apegarse irrestrictamente a ese proceso porque así lo demanda el rigor científico. Sin embargo, eh, aunque se aplica y es útil en algunos contextos, también podríamos decir de que el liderazgo burocrático tiende a limitar la capacidad de creatividad y de innovación, ¿verdad? Básicamente también otro punto, otro tema que es importante es que el liderazgo tiene que procurar ser disruptivo, es decir, buscar distintas maneras de hacer lo mismo con la finalidad de poder encontrar nuevos caminos para lograr un objetivo. Hay una frase que utiliza Amancio Ortega, el creador de una marca famosa de ropa española que se llama Zara, y él dice, no podemos quedarnos en hacer las mismas cosas para lograr un objetivo. Buscar caminos diferentes nos puede llevar a diferentes resultados. Entonces, funciona para algunos contextos, como el que te mencionaba, pero también es importante darle espacio a la creatividad y a la innovación y a nuevas formas de encontrar soluciones para cumplir un objetivo. Como dices, claro, para ciertos contextos como el de la seguridad, el de protocolos, es importante ser muy apegado a la regla y velar porque el equipo también lo haga así. ¿Y qué pasa? ¿Qué consejo podemos darle o qué ruta podrían seguir un grupo de personas que enfrentan un proyecto, una tarea en la que evidentemente hace falta encontrar soluciones diferentes y tenemos más bien un líder cuadriculado, demasiado pegado a lo que ya se hace y que hace las cosas de esa forma porque siempre se han hecho así aquí, ¿no? Pues aquí hacemos las Correcto, cosas así. correcto. Y como las hacemos así, tú tienes que hacerlas así. ¿Cómo le sacamos la vuelta a ese estilo de liderazgo para poder implementar mejoras y proponer nuevas soluciones? Precisamente surge la imagen y la personalidad de los colaboradores que en aras de la mejora y en aras de, digamos, encontrar nuevos caminos, eh, a través de reuniones donde se puedan generar nuevas propuestas, a través de la conversación, a través de la presentación de propuestas que puedan llevar a mismos resultados, pueden hacer la diferencia importante y pueden llegar incluso a que el jefe o el líder pueda entender de que sí existen maneras distintas de llegar a un mismo resultado. Recuerda, Carlos, de que el estilo de liderazgo que se impone, que el líder impone, siempre va a depender en una gran manera de su estructura emocional, o sea, de la personalidad del líder. Una persona que se apega a las reglas, cuando de repente el ejemplo que tú pones implica en una tarea donde se pueden buscar soluciones distintas, pero el líder no quiere, quizás obedece mucho a una estructura emocional de un líder que guarda muchos temores en experimentar eh, situaciones que podrían sacarlo de aquello que ya conoce, de su zona de confort.
Entonces, ¿qué funciona aquí? La conversación, el diálogo, la propuesta en la que los componentes del equipo le hagan entender, le hagan ver a través de propuestas que sí existen maneras distintas de hacer las cosas y que también podríamos llegar a los mismos resultados o quizás mejores. Es este ambiente, esta situación, una situación en la que tal vez podrían surgir, sacando un poco el orden, el liderazgo natural, la Correcto. contraposición del líder formalmente impuesto, que es el jefe, con la persona que tiene, digamos, esa intención, esa visión de hacer un cambio significativo y que alrededor de esta idea nueva propuesta, que no es tomada en cuenta por el jefe, empieza a construir alrededor de sí un liderazgo paralelo, en contraposición al jefe tal vez. Correcto. El liderazgo natural también podríamos llamarlo como el liderazgo informal, ¿verdad? Es aquel que no necesita de un cargo para poder ejercer algún tipo de influencia sobre las personas que están alrededor. Ahora, si bien es cierto, como tú dices, el surgimiento de un liderazgo natural o un liderazgo informal podría llevar a que se genere algún tipo de enfrentamiento y con esto, eh, digamos, la desunión dentro de un equipo de trabajo, lo más recomendable es de que si alguien tiene una idea distinta a lo que plantea el jefe, en aras de fomentar la colaboración, fomentar la unión y reforzar ese espíritu de cuerpo del equipo, es que digamos, no busque implementar un liderazgo alterno, sino busque implementar mecanismos de concertación con el líder que tiene estas características de burocrático, ¿no? Es decir, a través, vuelvo a reiterar, a través de la conversación, a través del diálogo, a través de propuestas, enfrentar dos puntos de vista distintos para llegar a conclusiones interesantes. Porque el surgimiento del liderazgo natural en oposición al liderazgo burocrático va a generar divisionismo. Y estoy seguro que tú sabes de que cuando en un equipo de trabajo se genera división, donde dos partes, dos posiciones distintas se enfrentan, el único que sale perdiendo es el equipo. Por lo tanto, es recomendable el diálogo, la concertación y la consolidación de ideas a partir de, digamos, contraponer estos puntos de vista y llegar a resultados o a conclusiones inclusivas, ¿no? ¿Se te viene a la mente algún ejemplo del líder burocrático, por ejemplo? Líderes burocráticos, como te decía, por ejemplo, si me preguntas ahorita, en el contexto en el que nos encontramos, el líder de la Organización Mundial de la Salud, que dicen, por ejemplo, Theodor, este señor que está liderando la Organización Mundial de la Salud, las cosas se tienen que hacer así, así, no se puede hacer así, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, tal medicamento no está demostrado que funcione, por lo tanto no se puede aplicar, ¿verdad? Quizás por ahí podríamos tener un ejemplo muy, muy visual ahora. Otro ejemplo que también surge y que surge de la propia naturaleza del puesto son, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a la contabilidad, ¿verdad? En la contabilidad o en las finanzas, por ejemplo, los números y los procedimientos son los que se deben hacer y no nos podemos salir de ese procedimiento porque de lo contrario algo malo va a pasar, ¿verdad? La naturaleza del puesto demanda que el liderazgo se desarrolle en ese contexto burocrático, quizás. Eh, Pienso en Vladimir Putin, el presidente ruso, para algunas cosas. Correcto. ¿Crees que él ejerce un liderazgo burocrático o encajaría en otro tipo de liderazgo? Como interesante la pregunta y la identificación del líder, pero también recuerda que el líder, Vladimir Putin, puede tener rasgos de burocrático, donde las cosas se hacen, y también puede tener rasgos de otro tipo de liderazgo, como el autocrático, por ejemplo, ¿no? Que las Cierto. cosas se hacen así como así. Pero también, por ejemplo, es un buen ejemplo en el cual las cosas se tienen que hacer de una manera. Recuerda que él tiene una ascendencia militar donde las cosas se hacen como se tienen, como yo digo que se hagan, y se hacen de acuerdo al procedimiento y al manual, y no hay otra forma de hacerlo. Eso Mm, quizás encaje dentro de esta perspectiva, de estos dos tipos de liderazgo, burocrático y autocrático, ¿verdad? ok. Ahora tenemos otro tipo de liderazgo que es el liderazgo carismático, ¿no? Correcto. Eh, donde la presencia del líder es muy importante y creo que hemos tenido algunos, y tenemos algunos ejemplos de líderes carismáticos. Pienso localmente
en Salvador del Solar recientemente, tal vez en alguna medida Correcto, también en Alan García, pero ¿qué correcto. caracteriza a un líder carismático? Bueno, la característica principal del líder carismático es precisamente su carisma, ¿verdad? Esa imagen de influencia, de que yo lo veo y me siento inspirado, ¿no? Me convence, ya sea por varias características, por la imagen propiamente del líder, porque es una persona, digamos, atractiva a la vista, porque habla bien, porque convence, porque tiene un poder de influencia enorme, tiene más o menos estos rasgos, estos rasgos característicos. El problema es cuando el carisma sirve, es muy útil, porque el carisma encanta, ¿verdad? A las personas, las atrapa. Pero, digamos, es importante que un líder carismático también se enfrente a esta condición que vimos al inicio. Es la coherencia de su comportamiento, de su conducta, de su ejemplo, versus lo que pregona, ¿verdad? No solamente basta el carisma es importante en un momento dado, pero es importante que su ejemplo, su vida, ¿verdad? Su comportamiento sea un fiel reflejo de lo que pregona. Y ahí podemos encontrar quizás una diferencia. Por ejemplo, nombraste a Alan García. Alan García convence, sí convence, definitivamente. Quien lo escucha, quien lo escucha decir y usar argumentos de que la pantalla que estoy viendo es verde, pese a que yo estoy viendo que es roja, probablemente yo termine admitiendo que es verde, ¿verdad? Sin embargo, vamos al otro espacio donde el ejemplo, la conducta, el comportamiento va en coherencia a una estructura de valores o a lo que se predica. Bueno, lo podemos dejar a la interpretación de cada persona. Salvador de Solar, hasta donde se conoce, hasta donde conocemos, ciertamente es una persona carismática, ha sido un actor de cine, un actor de televisión. Tiene, si recordamos sus intervenciones dentro de la política, tiene un verbo, digamos, una capacidad de comunicación interesante, y hasta donde conocemos, salvo que surja algo en el camino que ahora ya no sabemos, no estamos muy seguros de que las cosas sean estables en el tiempo, hasta donde se conoce, no podríamos encontrarle algo a él, algo que lo separe de este ejemplo, de esta coherencia entre lo que predica y la vida de esta persona, ¿no? Entonces, pero hay un problema con el liderazgo carismático, que, digamos, las personas, los colaboradores, el equipo, centran mucho su esperanza, su ilusión en la figura del líder. Es decir, él es, y nadie más que él puede ser. Por ejemplo, te pongo un caso en el que nuestra selección peruana, tenemos a un Paolo Guerrero, que nosotros decimos, si juega Paolo, nadie va a meter goles. Entonces, nuestra esperanza está cifrada en lo que él puede hacer y en la imagen de él, ¿verdad? Tiene carisma, pese a que no es un buen comunicador, pese a que no es una persona que se desenvuelve bien frente a las cámaras, pero lo que hace dentro del campo de juego hace que cifremos y lo pongamos a él como referente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Paolo Guerrero no está? Entonces, se derrumban nuestras ilusiones, pensamos que ya no hay un propósito dentro de lo que esperamos lograr. Y ahí viene un poco el tema del carismático, ¿no? El carismático, la imagen es lo que predomina. Y eso implica que le trasladamos un poco la responsabilidad del éxito al líder. Correcto, correcto. Es decir, si no es él, nuestro objetivo puede verse seriamente limitado, ¿no? Quizás no tengamos éxito si él no está. Recuerda, solamente para acotar, recuerda que cuando sucede en política, sucede lo del cierre del Congreso y Salvador del Solar se tiene que ir, muchas personas se lamentaban y decían, ¿y ahora quién va a venir? ¿Y ahora quién se va a quedar? Eso lo podemos encontrar en los diferentes medios de comunicación o en las redes. ¿Y por qué? Porque el líder carismático es el que, digamos, contiene todas las esperanzas de lograr el objetivo final, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, quisiera saltar a otro tipo de liderazgo para encontrar una persona, así como Putin, que encaja en dos perfiles, tal vez un líder también reconocido que encaja en dos, y es el liderazgo orientado a las personas. Correcto. Pues, este líder que se encarga de darle soporte a su equipo, a los que le integran. Y pienso en la figura de Barack Obama, Correcto. tanto carismático como creo que orientado a las personas, ¿no? Capaz de bajarse del Correcto. helicóptero presidencial para saludar al Exactamente. soldado, que no se lo vamos a compartir este videito en la sesión, porque es un buen ejemplo de líder que, vamos, que se pone a la altura de sus colaboradores o de sus subordinados y que los hace sentir cercanos a él, ¿no?
Correcto. La imagen que tú has dado es la que se me vino en primer lugar a la mente cuando Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, sube el helicóptero que los va a trasladar, pero y se ve que se acerca a saludar a los pilotos, ¿verdad? Y ¿cierto? parece que se olvida de algo, regresa, baja del helicóptero y al oficial del ejército que estaba haciéndole la guardia para que suba, baja y lo saluda, ¿no? Algo que no se podría esperar en una persona con la investidura que tiene, ¿no? Pero ahí está, es un ejemplo clarísimo de una persona que está orientada a las personas y a las relaciones con las personas, ¿no? Es un tipo de liderazgo que promueve más, que facilita la creatividad, encontrar soluciones distintas tal vez a problemas comunes. Correcto, exactamente. En la medida de que uno pone su enfoque en las personas, entiende que las personas son fuentes de creatividad. Las ideas de las personas son más valoradas, ¿verdad? No solamente me centro en el manual, no solamente me centro en lo que yo quiero que suceda y porque yo quiero que suceda, sino doy oportunidad a que las personas puedan manifestarse, proponer ideas. Recuerda que las ideas dentro de un equipo de trabajo son fuentes de inspiración para otras personas. Es decir, a través de una idea de un miembro del equipo, puede despertar la creatividad del otro. Y así la idea se va enriqueciendo y va generando resultados mucho más prometedores, ¿no? Estoy buscando en la memoria ejemplos de líderes de ese tipo y creo que el más reciente que puedo recordar puede ser Aya de la Torre. Por ejemplo, Aya de la Torre era una persona no, carismática, ahí tenemos también otro rasgo de liderazgo dentro de una misma persona, carismática, pero también una persona centrada en las personas, ¿verdad? Orientada a las relaciones con las personas. Es otro ejemplo importante, no solamente de este estilo de liderazgo, sino también de que las personas en general no desarrollamos un único estilo de liderazgo, sino en algunos contextos y en determinadas situaciones podemos presentar distintos rasgos de estilos de liderazgo. Ahora, ¿qué diferencia en ese estilo de liderazgo orientado a la persona que tome en cuenta la opinión de los demás y sus propuestas, a diferencia del liderazgo orientado puramente a la tarea que le vamos a ver en un momentito, versus el liderazgo participativo, democrático? Mira, el liderazgo participativo evidentemente también lo que busca es la participación de las personas, generar eh, digamos, nuevas ideas, nuevas propuestas. También busca a través de promover la participación de las personas, busca que las personas se desarrollen, ¿verdad? Desarrollen habilidades, generen motivación. Hay un aspecto bien importante. Cuando un líder promueve la participación de las personas, por ejemplo, en una reunión decimos, tenemos que lograr este objetivo, ¿qué propone cada uno de ustedes? Y empiezan a surgir las ideas y la creatividad. No solamente hacemos que las personas desarrollen sus habilidades, no solamente hacemos que las personas se sientan más satisfechas, sino que también se genera un elemento súper importante que es el compromiso. Las personas se sienten más comprometidas con la labor cuando se sienten parte de la propuesta que va a llevar al objetivo final. Entonces, ahí podemos encontrar similitudes. El liderazgo democrático busca generar participación de las personas para poder encontrar nuevas formas, nuevas soluciones, busca desarrollar el trabajo en equipo, y el liderazgo orientado a las personas precisamente busca que en la interacción de las personas se generen vínculos saludables, por ejemplo, las personas se sientan cómodas trabajando, digamos, se genere esta especie de espíritu de unión entre las personas y así también poder generar nuevos o mejores posibilidades de desarrollo y de logro de los objetivos. Es importante que entendamos que, como dice Carlos, uno no ejerce un solo tipo de liderazgo y finalmente este listado, esta clasificación más o menos común y, ampliamente aceptada, es un modelo, digamos, es una simplificación de la realidad, tratando con nuestro carácter taxonómico que caracteriza a los humanos, es ordenar las características en parcelas y en cuadrículas establecidas, pero vamos, hay vasos comunicantes, hay
cuestiones que hacen que uno ejerza más de un tipo de liderazgo a la vez. Pero pues, esta clasificación nos ayuda a entender los aspectos principales de cada uno. Ahora vamos en contraposición, diría yo, al liderazgo puramente orientado a la tarea. Aquel líder que Correcto. mata porque el trabajo se haya hecho, no importa lo que sucede en el camino, no importa lo que le pase al colaborador. Cuéntanos un poco más sobre ese tipo de liderazgo. Correcto. El liderazgo orientado a la tarea, podemos encasillarlo quizás en estas figuras de la alta gerencia que son estrategas, ¿no? Es decir, se determina el objetivo que se quiere alcanzar, se planifica qué tenemos que hacer para lograrlo, organizamos todo de la manera que tenemos que lograr, digamos, delegamos tareas y empezamos a ejercer control para llegar al objetivo. Aquí lo importante en el liderazgo orientado a la tarea es el objetivo que tenemos que alcanzar y lo que tú tienes que hacer para contribuir al logro del objetivo. Esto es lo importante. ¿Te sientes bien o mal? Eso no importa. Lo importante es que hagas la tarea y que hagas tu labor porque tenemos que llegar al objetivo, ¿correcto? Entonces, a diferencia del liderazgo orientado en las personas, donde la preocupación está en qué tan bien te sientes, qué tan cómodo estás, qué tan identificado te sientes tú como ser humano a lo que queremos alcanzar, aquí no. Aquí lo importante es que hagas tu trabajo, que hagas lo que tienes que hacer, lo que se te ha encomendado, porque aquí lo importante es el objetivo. Eso se da mucho en las empresas, Carlos. Lamentablemente, bueno, ya las cosas vienen cambiando desde hace un tiempo, muy lentamente, pero en las empresas sucede esto, ¿no? Aquí lo importante es que lleguemos al objetivo. Puedes verlo, por ejemplo, así como en el liderazgo transaccional, en el área de ventas, ¿no? Lo importante es la cuota, lo importante es el número, lo importante es la meta, tenemos que llegar. Llegar tarde, aquí no llegas tarde, acá tienes que llegar a la hora y tienes que cumplir tu horario porque lo importante es el objetivo y así está planificado, así está organizado y es lo que te toca hacer, ¿correcto? Perdón, Carlos, una pausa ahí. Tuvimos un pequeño problema en la señal. Retomemos Correcto. desde la parte en la que dices que este tipo de liderazgo es característico de los equipos de venta, porque como dices, lo importante es la cuota, lo importante es la venta en un equipo de venta. Correcto, lo importante, como te decía, los jefes de ventas, los gerentes comerciales, son, digamos, encasillan o los podemos encuadrar bien en este estilo de liderazgo, ¿no? Aquí lo importante es la cuota, aquí lo importante es llegar al objetivo, a la meta, al monto de ventas que tenemos que llegar. Sí, pero sabes que hoy día no puedo ir porque me siento mal. No me interesa, acá tienes que llegar a la hora y acá tienes que hacer porque así está en la planificación, así está en la organización y te estoy controlando por si acaso, ¿ah? Y si no lo haces vas a tener una sanción. Acá lo importante es el objetivo. Aquí encuentro una línea delgada a veces y de la que se aprovechan muchas veces las organizaciones, de la figura de tienes que ponerte la camiseta, ¿no? Acá todos nos ponemos la Correcto. camiseta. Entonces se aprovecha de esa figura y se desvirtúa el compromiso como una cualidad que debe existir, por cierto, respecto al equipo y toda la organización, con sacrificar tu propio bienestar por el cumplimiento, Correcto. como dices, de la meta, el objetivo, e incluso el bienestar común. Pienso en los japoneses, digamos, que son muy dados a trabajar por el bien común y a sacrificarse a nivel personal en formas en las que una sociedad como la nuestra tal vez sería inconcebible. Correcto, exactamente. Hay una frase también que me gusta usar mucho y viene de la mano con, por ejemplo, cuando hay anuncios de empleo, te dicen, tienes que estar acostumbrado a trabajar bajo presión, ¿verdad? Trabajar bajo presión. Yo discuto mucho con esa frase. Yo siempre les digo a las personas que tengo la oportunidad de asesorar, les digo, más que buscar trabajar bajo presión, traten de buscar trabajar bajo pasión. Es decir, que la gente esté apasionada por su trabajo y que eso los lleve a dar el máximo, el 100, el 200, el 300%, ¿verdad? Esto de ponerse la camiseta es una frase que se utiliza mucho. Si es que no viene, digamos, no has llegado a la meta, no tienes puesta la camiseta, ¿ok? Pero ¿quién se pone en el lugar? Yo me pongo la camiseta de la empresa, correcto, pero ¿quién se pone en el lugar del colaborador? Esa es una pregunta que también tendríamos que hacernos, ¿no? Entonces, trabajar bajo presión, pensemos empezar a trabajar bajo pasión, que es más interesante, ¿no? En el otro extremo, digamos, del hipercontrol y del hiper foco en la meta, está el otro estilo de liderazgo que es el más relajado, más easygoing, que es el dejar hacer, ¿no? Dejar hacer, dejar El pasar. laissez-faire, sí, Así. exactamente. Entonces, claro, esto es recomendado en cierto tipo de casos en los que uno puede confiar completamente en las capacidades y responsabilidades del equipo.
¿En qué casos puede operar un estilo de liderazgo de esta naturaleza? Mira, también es un liderazgo, te cuento algo, algunos autores le llaman a este estilo de liderazgo, el liderazgo ausente, y le llaman el liderazgo que no ejerce liderazgo, le llaman, ¿verdad? Es la ausencia de liderazgo que también es una forma de liderar. Es el líder que no está, es el líder que deja que las cosas se arreglen por sí solas. Por ejemplo, surge un problema dentro del equipo y el líder dice, ya se va a arreglar, dejémoslo así, ¿no? Ya se va a arreglar. No intervienen. Ciertamente es útil cuando tienes gente que es muy proactiva, muy capacitada para hacer algo. Sin embargo, Carlos, es importante entender que las personas necesitan, digamos, en la parte emocional, necesitamos sentir la presencia de la persona que está a nuestro alrededor, que nos está liderando, ¿verdad? Yo puedo ser muy proactivo, yo puedo ser muy autónomo para realizar mis cosas, pero emocionalmente sentir que mi líder está ahí acompañándome es sumamente importante en el impacto emocional para poder seguir avanzando en el logro de los objetivos. El líder ausente, que es el liderazgo, líder laissez-faire también que se le llama, es un liderazgo que no interviene hasta que las cosas ya están muy complicadas, ¿verdad? Entonces, se han peleado, mira, no se hablan, María y Juana no se hablan. Bueno, ya se van a arreglar, ya es un problema que va a pasar. Pero hasta que no se agarren de los pelos, no interviene. Y cuando se agarran de los pelos, ahí recién, pero ya cuando interviene, cuando la situación es muy crítica, quizás las soluciones ya son muy complicadas, ¿no? Y ya el daño es tan profundo que quizás las soluciones ya no son tan simples de aplicar, ¿no? En alguna medida, el expresidente Humala podría casar en este tipo de liderazgo. Sí, quizás podríamos decir que sí, efectivamente, ¿no? Bueno, y esto lo tendríamos que entender desde el punto de vista de que había otra persona, quizás a su lado, que tenía un protagonismo importante, ¿verdad? Que se dice podía ser la persona que detrás de él era la que manejaba los hilos del gobierno. Entonces, sí es una persona que se encontraba mucho distante de lo que implicaba el estar presente y mantener una figura presente dentro de lo que era el manejo del país, ¿verdad? Mm. Aquí hay una reflexión también común que se usa en administración, que es contrata a los mejores y déjalos que ellos hagan lo que saben hacer, o Correcto, contrata a los malos y ponte tú a decirles exactamente qué es lo que deben hacer, ¿no? correcto. Pero también podríamos encontrar un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio en el que sí, contrata a los buenos, déjalos hacer lo que saben, pero estate tú presente para que ellos sientan que tú los respaldas, para que te sientan cerca. Las personas, recuerda, el liderazgo no lo podemos separar de esta función de interconectar con otras personas, ¿verdad? El liderazgo es interconexión con otras personas, interacción con otras personas. Por lo tanto, el componente emocional de estar cerca a alguien siempre va a generar un valor adicional. Cuando nosotros como líderes mantenemos distancia de los colaboradores y nuestra puerta de la oficina siempre está cerrada, eh, el colaborador siente una especie de vacío, ¿verdad? Por más capaz que sea el colaborador, siempre va a haber esta especie de distanciamiento y de vacío. Por eso es que es importante que, aunque el equipo sea muy competitivo y las personas que tengamos sean muy capaces, siempre manejar esta política de puertas abiertas donde podamos estar cerca y que las personas nos sientan cerca para poder generar esta conexión emocional. Recuerda que el compromiso emocional que se logra con las personas es mucho más poderoso que el compromiso económico, el compromiso laboral, ¿no? Y el compromiso emocional que el líder desarrolla con su equipo nos lleva a tener mejores resultados. Ok. Ahora, esto nos lleva de puente al liderazgo que ya has mencionado, que es el transaccional, que tiene mucho que ver con la retribución. Puede ser Correcto. económica, como que también podría ser no económica, ¿no? Y que, digamos, nace con esta percepción de que el equipo obedece completamente al líder cuando el equipo ha aceptado realizar una determinada tarea. Correcto. Es transaccional en ese sentido. ¿Cómo funciona este tipo de liderazgo? Perfecto. El liderazgo transaccional precisamente es el nombre, es una transacción. Es decir, yo te pido que des algo
y a cambio yo te tengo que retribuir con algo, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos ver claramente? Por ejemplo, en el área de ventas, ¿verdad? Volvemos nuevamente al área de ventas. Tenemos que llegar a la cuota. Digamos, la meta de ventas para el mes de noviembre es 500.000 soles. Y a cambio, en compensación de llegar a la meta, todos ustedes van a recibir un bono de 1.000 soles, adicional al sueldo que normalmente percibe. Ese es el liderazgo transaccional. Es decir, yo te pido algo, ¿verdad? Que normalmente tiene que exceder a lo que normalmente hacemos, pero a cambio yo te ofrezco algo, ¿ok? En contraprestación para que tú puedas sentirte más motivado. Esto es una motivación externa, una motivación extrínseca, que también se le llama, con la finalidad de que el equipo busque con mayor ahínco, con mayor fuerza, llegar hacia un objetivo que nosotros queremos que se llegue, pero a través de proporcionar alguna contraprestación. ¿Funciona? Funciona. Si no, no se aplicaría, ¿verdad? Todos los equipos de ventas trabajan en base a esto. Entonces tenemos el vendedor que vende por llegar al objetivo, porque quiere la retribución, y así funciona. Ese es el liderazgo transaccional. Vamos a ver también un ejemplo de cuándo aplica este liderazgo transaccional en la siguiente unidad, que vamos a ocuparnos de estudios, investigación de mercado en general, y vamos a ver los estudios cuantitativos, vamos a ver ahí el manejo y la gestión de encuestas, y esto aplica perfectamente para los encuestadores. Yo te pongo una meta de encuestas que tienes que cumplir en Correcto. determinado tiempo, con determinados filtros y características, y por eso tienes una retribución, obviamente suele ser económica, es otro Correcto. tipo de liderazgo transaccional. Finalmente vamos al que más le gusta a la gente, que es el liderazgo, o a los especialistas, el liderazgo transformacional, que ahí tú tienes Correcto. experiencia mucha en ese ámbito. Cuéntanos de eso. Correcto, el liderazgo transaccional, digamos, es el liderazgo ideal. Transformacional. Perdón, transformacional es el liderazgo ideal, ¿verdad? Surge de estudios hechos hace muchos años por Bernard Bass, que establece este estilo de liderazgo. ¿Qué es el estilo de liderazgo transformacional? Como su nombre lo dice, lo que busca es una transformación. Es decir, lograr que una persona que, digamos, tenía ciertas características y a partir de esas características tenía cierto rendimiento, lograr que esa persona se transforme en una mejor versión de sí mismo para que a partir de esta transformación pueda alcanzar rendimientos superiores, ¿verdad? Superiores digamos, en bienestar, en primer lugar, de él mismo y en segundo lugar, del equipo, de la organización o de la sociedad. De eso se trata, es lograr que la persona se convierta en lo mejor que puede llegar a ser. Que en general, te digo, de acuerdo a la definición de Kuses y Posner, dice, la esencia del liderazgo es lograr que las personas se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Entonces, eso es lo que busca el liderazgo transformacional, ¿verdad? Que las personas se conviertan en lo mejor que pueden llegar a ser. Desde el punto de vista laboral, pero a partir de una transformación de todo lo que implica el ser humano en sí mismo, ¿no? Para quienes dirigen o aspiran a dirigir comunidades, grupos de personas, movimientos comunales, es importantísimo tener en cuenta este tipo de liderazgo y aspirar a lograr ser líderes transformacionales, capaces de conducir equipos hacia el logro de un determinado objetivo, pero también capaces de, como dice Carlos, ayudar a cada persona a convertirse en en la mejor versión de cada uno de ellos. Carlos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Hemos hecho un repaso interesante sobre los 10 tipos de liderazgo comúnmente aceptados. Antes de terminar, vamos a pedirles a los estudiantes que nos ayuden a entender si es que se han comprendido bien las características de cada tipo de liderazgo con la siguiente tarea. Vamos a ubicar a dos líderes locales. Locales me refiero, pueden ser distritales, comunales, peruanos, autoridades conocidas, y a dos líderes internacionales. Y vamos a indicar qué tipo de líderes son o cuál es el liderazgo más resaltante en ellos. Y vamos a indicar en breves líneas por qué es que le estamos atribuyendo a tal líder o a otro líder un tipo de liderazgo burocrático, carismático, autocrático, etc. En sus propias palabras, tienen que decir por qué han escogido a ese líder, sea local o sea internacional, como un líder que encaja en alguno de estos
tipos de liderazgo que hemos comentado y que, por cierto, están descritos en el PPT y en el material de apoyo de la sesión. Profesor Carlos Villavicencio, gracias nuevamente por acompañarnos en la sesión de hoy. Espero poder compartir otras sesiones futuras, relacionadas, por cierto, en el tema que es su expertise, que es el liderazgo y la conducción de equipos. Excelente. Gracias, Carlos, a ti por la invitación. Un saludo fraterno para todos tus estudiantes y siempre dispuesto para cualquier momento que necesites mi colaboración. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias, Carlos, y chicos, nos vemos en la siguiente sesión.